¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y mientras tanto seguimos aprovechando el tiempo que nos da el parón de selecciones para hablar sobre múltiples temas. Ayer le tocó el caso de Koundé y Rafinha. El día de hoy quiero hablar sobre Frenkie de Jong, un jugador que en cuanto a rumores y en cuanto a polémica podemos decir que tuvo un verano bastante complicado, bastante movido, sobre todo por las críticas que ha surgido desde cierta parte del barcelonismo con él, por toda la incógnita que representa Frenkie de Jong a día de hoy. Primero, desde el tema de su situación contractual. Recordemos que de Jong vence su contrato hasta 2026, mantiene un salario, por así decirlo, desfasado, que de momento es un contrato que le hizo Bartomeu por los años 2020-2021. Y de momento también un poco las críticas de los culés con el tema de su lesión. Recordemos que Frenkie de Jong de momento sigue sin volver a los campos de juego. Tuvo una lesión fuerte la pasada temporada en el último clásico que disputamos en contra del Madrid en un cruce con Fede Valverde. El jugador intentó forzar para poder jugar la Eurocopa, pero la lesión no ha hecho nada más que agravarse. Y a día de hoy, en cuanto a Frenkie de Jong y su lesión, no sabemos absolutamente nada, ni cuándo el jugador volverá a estar disponible para Hansi Flick. Y en cuanto a mi opinión sobre Frenkie de Jong y su situación en el Barça y lo que pueda llegar a ser el futuro de este jugador, primero quiero arrancar opinando un poco sobre el tema de las críticas y este roce permanente que hay entre el barcelonismo y este jugador. La verdad es que, a diferencia de lo que comentamos el día de ayer de Rafinha y Koundé, en el caso de Frenkie de Jong, creo que puedo entender por qué el barcelonismo pues está comenzando a cansar un poco de la cuestión de Frenkie de Jong. Pero la verdad que es un tema, ya digo, complicado, sobre todo dar una opinión tajante, porque, ya digo, o sea, de Jong en sí es una incógnita en el cual ya a estas alturas no sabemos a quién creerlo, si al jugador que desmintió pues todos los rumores y noticias que iba saliendo en torno a él en este último verano, o si creerle pues a los medios, ¿no? Porque están diciendo que tienen pues relación rota con el club, porque es cierto que el tema de la renovación pues ya van 2-3 veces que el Barça ha intentado hablar con él y nunca han llegado a un buen puerto. Es verdad que es normal que las negociaciones de estos contratos pues se hagan largas, pero tampoco lo normal es que la verdad que la sensación que te da con este tema Frenkie de Jong es que el jugador está especulando o para ver cómo rinde ahora con Hansi Flick cuando pueda recuperarse, o hasta incluso la sensación que te da es que está especulando para poder salir libre del Barça. Entonces estamos en un punto que ya digo, no sabemos a quién creerle, si al jugador con estas sensaciones extrañas que transmite o si directamente a los medios, que ya sabemos lo que son, que cuando tienen la mínima posibilidad de intentar desestabilizar al Barça, pues nunca la desaprovechan. Entonces entiendo, ya digo, el mosqueo del barcelonismo lo entiendo, por este tema de la renovación, por el tema de la lesión, por cómo parece que Frenkie de Jong está tratando el tema, porque a ver, se han filtrado unas fotos ahí de él en vacaciones donde se dice que era de antes, pero bueno, ya digo, no sé cómo habrá terminado eso, pero ya digo, más allá de esto y el tema de la lesión y su renovación, las críticas futbolísticas del barcelonismo, yo creo que también ahí entiendo un poco el mosqueo. O sea, estamos hablando de que Frenkie de Jong es un jugador ya de 27 años de edad, que llegó al Barça en 2019, y lo cierto es que, teniendo en cuenta lo que cobra, que es actualmente el jugador mejor pagado del Barça, pues nunca ha rendido a las expectativas que nosotros teníamos de él cuando lo fichamos desde el Ajax. Yo creo que esto es más bien por un cúmulo de cosas, es decir, yo creo que hay un 50-50 en esta cuestión. Yo creo que 50% es culpa de Jong por cosas que ya vamos a hablar más adelante, y creo que también hay un 50% de culpabilidad en el Barça, porque de Jong, desde que ha llegado al Barça en aquella temporada 2019-2020, lo cierto es que ha tenido siempre un contexto desfavorable como para poder brillar o como para poder desarrollar su carrera pues en mejores condiciones, porque ya digo, llegó con toda la ilusión del mundo en 2019, llegó a un Barça que venía de aquella remontada de Anfield, y fue en aquella temporada del 2-8 donde pasaron miles de problemas, cambio de entrenador durante lo largo de la temporada, el tema ese de Valverde Setién, el problema entre los jugadores, el problema también entre los pesos pesados y la directiva, que en aquel momento era Bartomeu, la polémica renovación que tuvo de Jong ahí junto al Lenglet, que le aumentaron el contrato de manera desproporcionada, a largo plazo también, para intentar joder al que venga en el futuro. Y ya digo, o sea, el 2-8, los cambios estructurales que hubo en el Barça, porque también en medio hubo cambio de presidente, luego vino Koeman, las imposibilidades para fichar, De Jong no se terminaba de sentir cómodo, después vino Xavi, más cambios, seguimos con la imposibilidad de poder fichar. Ahí en el medio yo creo que dio su mejor temporada desde que está en el Barça, que fue
cuando salimos campeones de liga. Yo creo que Xavi logró sacar la mejor versión del jugador jugando junto a Sergio Busquets en la base del centro del campo, pero ya digo, después ahora con la salida de Xavi, estamos ahora con este tema de la incógnita que es Frenkie de Jong, porque no pudo sostener el rendimiento la temporada pasada, donde se lo vio señalado exclusivamente desde el tema actitud y desde el tema de la implicación defensiva que el jugador podría llegar a tener con el equipo, donde en partidos importantes, por ejemplo, en contra del Real Madrid, Paris Saint-Germain o hasta incluso en las semifinales de Copa del Rey, pues el jugador en varias jugadas de goles importantes que el Barça sufrió en contra, pues De Jong sale muy señalado y la gente se le empezó a agarrar con él, y ahora estamos con este tema del tobillo y con este tema de la renovación que de momento sigue sin resolverse. Todo esto y lo anteriormente mencionado, ya digo, esto es culpa del Barça, el no saber haber creado un proyecto deportivo serio y que Bartomeu pues haya despilfarrado de esa manera pues el tema económico y todos los problemas que hubo en el camino. Ahora también pues yo creo que si De Jong pues da la sensación de ser un jugador que actualmente pues está estancado o que nunca ha terminado de dar ese rendimiento y ese potencial que nosotros creíamos que tenía, pues yo también pienso que hay parte de culpa en él. Porque por más que De Jong no haya tenido los contextos ideales para brillar, hubo situaciones donde, por ejemplo, Xavi, en muchas ocasiones, cuando puso el nivel colectivo del equipo en un nivel bastante estable, la sensación que te daba muchas veces que De Jong daba un rendimiento bastante irregular. Sobre todo, ya digo, desde el punto defensivo, donde la sensación que muchas veces te da es de un jugador blando y de un jugador que puede entregar mucho más desde el punto de vista de su actitud y liderazgo, porque, a ver, muchos juzgan a De Jong ya como un jugador promesa, y estamos hablando de un jugador que ya lleva muchísimos años en el Barça, estamos hablando de un jugador que ya lleva casi 5 temporadas encima, y a De Jong hay que jugarlo como lo que tiene que ser, que es ya un jugador consolidado. O sea, estamos hablando ya de un jugador de 27 años. Debería estar dando el mejor nivel de su carrera y lo cierto es que no lo está dando. Salvo para mí las 2 temporadas que estuvo bien, que fue la temporada 2022-2023, donde vimos el mejor nivel de él por lejos, y quizás esa primera temporada con Koeman en 2020-2021, cuando jugando como una especie de media punta junto a Messi y Dembélé en la delantera, pues dio un rendimiento ahí bastante interesante y quizás vimos su faceta más goleadora o más llegadora. Más allá de eso, ya digo, ha sido un tema de intermitencia constante y sobre todo lo hemos visto la pasada temporada, donde también incluso el jugador ha tenido mala suerte porque, ya digo, las 2 lesiones que ha tenido de tobillo no han sido por cuestiones físicas, sino por temas de cruces o gente que se le ha caído encima, y bueno, le ha tocado tener esas 2 lesiones complicadas que le sacó la regularidad. Y si tomamos los 5 años que estuvo De Jong en el Barça y tenés que hacer un balance, la verdad es que es un fichaje que sí, digamos, podemos decir que ha salido bien, pero hasta ahí, a secas. Yo dos temporadas buenas y raspando, yo creo que no es suficiente acorde a lo que nosotros pensábamos que íbamos a fichar. Ya digo, yo espero que si De Jong se termina quedando en este tema con Flick, veamos por fin la mejor versión del jugador y que obviamente primero que las lesiones le respeten. Pero ya digo, yo por ejemplo lo comparo a él. Y yo no dudo de la calidad técnica que tiene él como jugador. Para mí es, en cuanto a técnica y en cuanto al juego con balón, de los mejores mediocampistas que hay en todo el mundo. Pero, por ejemplo, vos ves jugadores de su mismo estilo, por ejemplo, Toni Kroos, Luka Modric, o en el caso de Pedri, Gavi, o incluso Bellingham, De Bruyne y tantos otros jugadores que hay en el mundo. Pues y los ves, jugadores que sí tienen muy buena calidad técnica, pero defensivamente se vacían dentro del campo, y la sensación que a veces te da con De Jong es que en ese tema o está pasota o directamente hay veces que ni siquiera participa en el juego, y vos te pones a ver las características que tiene él como centrocampista, la calidad técnica, la envergadura y sobre todo cuando él quiere, sabes que tiene cierta capacidad defensiva y decís, ¿cómo puede ser que por ejemplo jugadores como Toni Kroos, ya digo, hasta incluso por momentos Gundogan en el Manchester City, o Pedri que lo estamos viendo ahora, o en el caso de Gavi cuando estaba sano, vos lo ves y decís, ¿cómo puede ser que estos centrocampistas, pues con cualidades, ya digo, similares o con ciertas características parecidas a Frenkie de Jong, sean capaces de jugar en cualquier altura del centro del campo y rendir a más o al mismo nivel escandaloso que dan todos los partidos? Y en el caso de Frenkie de Jong te deja esa sensación siempre que no encaja en ningún lado, porque lo probás de pivote, no te termina de convencer, lo probás de interior, no te termina de convencer, doble pivote con Busquets, vimos un mejor rendimiento, pero ya vimos la siguiente temporada que no fue capaz de mantener su nivel. Ya digo, no es lo mismo jugar con Oriol Romeu que con Sergio Busquets, pero ya digo, De Jong está incluso jugando de doble pivote con Gundogan o Gavi, tampoco te daba la sensación de estar encajando, o hasta incluso cuando Koeman lo puso de media punta te da esa sensación de que el jugador pues como que no encaja, y decís, ¿cómo puede ser que todos estos jugadores sí, pero en el tema de Frenkie de Jong
pues nunca termina de arrancar y los años pasan y nunca se termina de asentar en el Barça. Yo ahora con Flick creo que puede tener un escenario ideal. Por la manera de jugar más directa que tiene Flick, yo creo que Frenkie de Jong podría alcanzar un nivel de pivote o interior con llegada bastante bueno si es que Flick lo quiere utilizar en cualquiera de esas dos posiciones. Yo creo que con ese estilo directo tal que es más similar a lo que él juega en el Ajax, sobre todo cuando hice ese doble pivote con Son, yo creo que podemos ver quizás una versión de Jong mucho más fuerte de la que vimos en estos últimos 5 años. Pero claro, para ver eso no podemos obviar el otro tema, que es que hay que resolver el tema de su contrato. Y yo creo que este tema es algo que no me importa las ásperas que pueda haber entre él y el club por las relaciones, o me da igual si están distantes o no, pero hay que sentarse a hablar con el jugador y dejarle las cosas claras, porque una cosa no quita la otra. Confiamos en De Jong, sobre todo en mi caso, yo quiero que se quede porque creo que puede ser un jugador que pueda convertirse en los mejores centrocampistas del mundo jugando ahora con Flick. Una cosa es creer en el potencial, pero otra cosa es también ver sobre las necesidades que tiene el Barça ahora mismo. Y el tema del contrato de Jong es un tema que hay dos caminos posibles. O el jugador para mí renueva hasta que comience la próxima temporada, o claramente hay que venderlo. Y aquí vamos a necesitar mucho de la implicación del jugador y qué es lo que quiere hacer él ya con su carrera. Si él considera que el Barça es el mejor lugar o si decide irse a otro lado. Pero lo cierto es que el Barça no nos podemos arriesgar a que nos pase otro caso como Dembélé, ya digo, o que se termine especulando de que el jugador vaya libre. Yo creo que sería lo peor que nos puede pasar, teniendo en cuenta el valor de mercado que tiene Frenkie de Jong, que aproximadamente ahora mismo son de unos 70 millones de euros. Que el jugador se termine yendo gratis sería lo peor que nos puede pasar, teniendo en cuenta el salario que tiene actualmente. Como mínimo, yo creo que lo podemos esperar ya hasta la próxima temporada, ver su rendimiento, ver cómo se siente él y sobre todo llegar a junio de 2025 y dejarle las cosas claras. Porque, a ver, tampoco pretendo aquí que De Jong juegue por 2 chicles y por una pelota de vóley, no sé si se me entiende. De Jong tiene que tener un salario bueno, yo creo que sí tiene que ser uno de los mejores pagados del plantel, pero tiene que también rendir acorde a uno de los jugadores mejor pagados del plantel. Y dentro, obviamente, de la escala salarial del Barça, que actualmente el que más cobra es Lewandowski, que si no estoy mal son unos 15 millones de euros. Yo creo que podría estar 1 o 2 escalones debajo de Lewandowski, creo que sería lo justo. Ya digo, no sé qué es lo que pueda llegar a pasar con esa situación de Frenkie de Jong. A mí me gustaría que se quede. Yo confío en que el jugador pueda, con Flick y sobre todo en los próximos años, hacer una carrera aquí en el Barça y convertirse en un jugador importante, pilar, que dé un rendimiento bastante alto. Pero ya digo, dependerá ya de lo que quiera hacer él y este tema con la renovación. Yo lo único que quiero y espero es que el jugador no nos haga un Dembélé. O sea, yo por lo menos espero mínimo ese gesto por parte de él. O que no se vaya libre por lo menos, o que si renueva el contrato con el Barça no haga lo mismo que no hizo el francés, de tener una cláusula de rescisión muchísimo más baja y que en el monto se reparta, qué sé yo, 50% del dinero para él y otro 50% para el Barça. O sea, como la jugada que hizo Dembélé traicionando a Xavi sobre todo. Yo por lo menos espero que De Jong se quede, ya digo, que se quede y que tenga la mentalidad para triunfar y que corrija esto de que esté en el campo con más pelea, con más presencia y se convierte en uno de los pilares del centro del campo del Barça, porque ya digo, van los años pasando y ya estamos hablando de un jugador de 27 años, ya tampoco tanto ya podemos esperar. Ya De Jong ya no es una promesa y ya digo, si se termina quedando y termina renovando, pues yo tengo la esperanza de que finalmente ese potencial que tantos veíamos en él algún día lo termine sacando y de manera regular y consiga triunfar en el Barça aún más de lo que está haciendo, porque yo creo que Frenkie es un jugador mucho mejor de lo que lo hemos visto en estos últimos 5 años del Barça, porque ya digo, todo dependerá de él y de lo que quiera hacer, sobre todo desde el punto de vista contractual. Yo por lo menos, si el jugador no quiere continuar aquí, como mínimo espero que tenga un gesto con el club y no nos haga un Dembélé, o saliendo libre o poniendo alguna triquiñuela rara en la renovación del contrato. Entonces, ya digo, esperemos que esto se resuelva cuanto antes y nada más. Y también un poco todo esto para un poco mejorar también la relación con los culés, que en estos momentos está un poco friccionada, pero bueno, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.